buenos días a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos acompañan desde la página de Facebook. Espero que estén teniendo un gran inicio de semana. Nosotros somos estudiantes de psicología y estamos aquí en este pequeño espacio, en este programa llamado Voces Estudiantiles. En este espacio vamos a hablar sobre diferentes problemáticas que son muy complejas, pero a la vez tan importantes para nuestra sociedad. Hoy estamos hablando sobre la violencia escolar. Mi nombre es Israel Azanza y hoy me acompañan dos compañeras de la carrera y dos futuras colegas de profesión. Buenos días con todos, muchas gracias Israel. Mi nombre es Alexandra y es un placer contar con su presencia en esta mañana. Buenos días con todos, me llamo Estefanía Pizarro y agradezco por este espacio que nos han brindado. Vamos a hablar hoy día sobre la violencia escolar, entonces queremos hablar sobre diferentes perspectivas, diferentes situaciones que se dan dentro de la violencia escolar, sobre la violencia en general, qué es lo que la precede, cuáles son los consecuentes de esta violencia escolar y qué podemos hacer para mejorar estas situaciones. Así que, como vamos a tener una larga y tendida charla sobre esto, pónganse cómodos, si están en sus trabajos, pónganselo de fondo, si están en sus casas, tómense un breve descanso para escuchar este programa que estoy seguro que les va a resultar muy interesante. Primero queremos hablar sobre qué es la violencia escolar. La violencia escolar, según Costa en 1998, es un comportamiento coercitivo que tiene la intención de dominar y ejercer el control sobre otro sujeto dentro del ámbito escolar y que se da en un contexto interpersonal, pudiendo producir daño físico, psicológico o afectar en el ámbito social. Muy bien, como nos comenta Israel, esa sería una definición que tenemos de ella, pero vamos a hablarle un poco más tendido, ¿no? Para que podamos conversar y dialogar en este día. Se entiende más allá de los golpes y los empujones, muchas veces las referimos más a lo que es la violencia física, pero va mucho más allá de eso, especialmente se ha visto evidenciada en lo que es la violencia psicológica. Entonces, una situación que no se le da mucha visibilidad en la mayor parte de los casos y aunque últimamente en la actualidad se intenta tocar más a fondo, realmente no es que logramos ese punto de inflexión para poder tener realmente una gran reflexión a lo que está pasando. Sí, también, muchas veces no podemos identificar con facilidad, porque a veces ni siquiera son solo golpes o palabras, también son juegos que parecen inocentes, pero realmente no lo son, llegan a hostigar a la persona que está sufriendo de esto. Exactamente. Como la violencia escolar es normalmente algo que se tiene entendido como asociado hacia el bullying, muchas veces dejamos de lado otros tipos de violencia que también son manifestaciones de la violencia escolar. La violencia física, la violencia psicológica de la que tan poco se habla, la violencia sexual, la violencia por omisión o negligencia y la violencia virtual, también llamada ciberbullying. Cuando estamos hablando de estas situaciones, estamos hablando sobre que la violencia física es normalmente lo común, lo que se suele hablar sobre golpes, empujones, manazos, ese tipo de cosas. Pero la violencia psicológica es algo de lo que se habla muy poco. ¿Qué es esta violencia psicológica? Está por lo general más arraigada a los insultos, a las palabras, al referirse de una forma errónea hacia la otra persona. Pero ¿saben qué es lo que me parece así bastante interesante? Es cuando existe esta violencia pasiva. O sea, full pasiva, en el que, por ejemplo, hay un compañero en la clase y, ay, qué bonitos zapatos, pero creo que están un poco sucios. Ay, qué linda mochila, pero creo que se te rompió. Entonces parece que realmente no está pasando nada, ¿verdad? No hay una visibilización, pero ¿y esas palabras cómo afectan a la otra persona? Y esa persona que está infligiendo esa violencia se da cuenta de lo que está haciendo. Bueno, también está otra forma también que es la exclusión, que se da sobre todo entre chicas, entre niñas, que por ejemplo dicen, no, tú no puedes estar en mi grupo, tú si no cumples con esto que te digo, te alejas y ya no estás dentro de nosotros. Exactamente. Ahí la problemática ahí ocurriría en cómo afecta emocionalmente a la persona y psicológicamente todos estos insultos, todas estas situaciones donde se excluye a la otra persona. Emocionalmente una persona puede tener un bajo autoestima producto de esta discriminación, producto de esta forma de exclusión dentro del aula de clases. Y también cognitivamente estamos hablando de que cuando alguien repetitivamente sufre estas situaciones, luego puede ocurrir de que su estructura mental, su estructura cognitiva cambia hacia tener una imagen más negativa de sí mismo. Entonces, esto combinado no solo con lo cognitivo, sino también lo emocional y lo comportamental, luego van a tener representaciones
más negativas de sí mismo y luego también van a tener a tender a excluirse por sí mismos porque ellos ven que dentro de su entorno no los están apoyando y no los están integrando dentro de los grupos como debería ser y como ellos ven que sí ocurre con otros de sus compañeros. Exactamente, pero compañeros, dirijámonos más al término en sí, violencia escolar, que por lo general siempre están diciendo, bueno, está relacionada a la institución educativa en sí, ¿verdad? Pero realmente se queda dentro de la institución educativa. Realmente nos hemos visto últimamente que no es así, o sea, es evidenciable que traspasa todas esas barreras. Muchos de los chicos que sufren esta violencia escolar ya no pueden estar tranquilos ni lejos de su casa, o sea, ni cerca de la institución. Es como que sobrepasa todas esas barreras, lo que es el cyberbullying. Utilizan las redes sociales, los medios de comunicación como que para referirse de esa manera o para hacerles sentir mal y tratarles de una manera poco adecuada, y como esta problemática no está aislada, sino que interfiere en lo que es la parte familiar, la parte educativa y en todos estos ámbitos, ¿no?, que forman parte de cada persona. Claro, es que obviamente una persona que está sufriendo de bullying no va a poder rendir adecuadamente en sus materias. Y incluso esto que mencionaba Ale sobre la violencia virtual, también abre como otro debate gigante, que es cómo los padres controlan el acceso a las redes sociales de sus hijos. De eso vamos a hablar un poco más adelante, entonces, antes que nada, queríamos hacer una distinción más clara sobre algo que muchas veces se tiene como conceptos iguales, pero que no está tan claro cuáles son sus definiciones. ¿Cuál es la diferencia entre discriminación y bullying? ¿Es lo mismo? ¿Tienen algo que ver entre sí o son completamente diferentes? Bueno, esto que toca Israel es muy importante. La discriminación está basada en los prejuicios, en las ideas concebidas hacia un grupo o individuo por su pertenencia a un grupo determinado, ciertas características. Como todos sabemos, todos tenemos diferencias, no todos somos iguales y eso es lo que nos constituye como personas, ¿verdad? Pero el bullying, por otro lado, no es lo mismo. Bueno, el bullying es un comportamiento intencionalmente agresivo y repetitivo, con el objetivo de causar daño o dominar a otro. Este bullying, dentro del bullying también puede estar la discriminación, porque puedes hacer bullying basándote, por ejemplo, en su raza, en su género, orientación sexual o cómo se ve esa persona. No siempre la discriminación es bullying, porque puede haber discriminación en otros ámbitos. El punto aquí importante, y creo que es la palabra clave, intencionalmente. Muchas veces la discriminación, y bueno, hablando de los prejuicios en sí, no es algo que hagamos de una manera intencional, es parte de nuestros constructos, como nos hemos criado, nuestros factores ambientales y sociales. Pero el bullying ya es un comportamiento ya intencional. Exacto. El querer hacerle daño a una persona, querer que se sienta mal, el cogernos a veces de lo que son su situación económica, su físico, algo que tal vez no nos guste, o diferencias en las diferencias que tenemos, ¿no?, comúnmente. Exacto. Y esto nos introduce, en cambio, a una teoría bastante interesante, que es la teoría social cognitiva de Bandura. Esta teoría básicamente lo que nos dice es que tenemos tres aspectos principales sobre cómo es el comportamiento. Este comportamiento se da por las emociones, por lo que nosotros observamos y por el contexto en el que nos criamos. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación? Que normalmente los chicos que hacen bullying, los chicos que realizan esta violencia escolar, no solo lo hacen porque tienen alguna situación emocional dentro de sí, sino que también lo hacen porque existe este modelamiento que lo llaman en la teoría social cognitiva de Bandura, en el que se aprenden comportamientos al observarlos. Entonces, esto nos habla del contexto en el que los niños están siendo criados, el contexto donde la crianza en la que los niños están siendo criados. Entonces, no vamos a hablar de parentalidad positiva porque eso también es un tema gigante y probablemente es un tema para otro día, pero sí vamos a hablar sobre cómo es que un niño es violento, por qué un niño es violento y cuáles son estos factores que influyen a que este niño sea violento. Justamente nace esta interrogante, ¿no?, de por qué una persona, por qué un niño, un adolescente tienen estas actitudes. Y realmente se engloban en dos, activas y reactivas, como hemos conversado anteriormente. Las activas tienen origen en los impulsos internos, se podría decir que son innatas. Tal vez nacemos con esos impulsos de agresión,
bueno, está ligado a un montón de situaciones o ambientes, pero también tenemos las reactivas. Aquí es por medio del ambiente que le rodea al individuo. Y aquí hay un tema de bastante importancia, ¿no? Cómo estos aspectos sociales, la forma en la que nos desenvolvemos en el mundo y también cómo influye lo que es las redes sociales. Los videojuegos, Exacto. las cosas que salen en YouTube, cómo muchos de los chicos ven eso y replican, ¿no? Exacto. O sea, les da esa curiosidad, pero a veces como que sale de esa realidad y no se dan cuenta que es un juego a diferencia de lo que es la realidad y cómo tratan a los demás, ¿no? Exacto. Sí, también igual puede ser una suma de las dos, de activas y reactivas, porque puede que un chico, un niño ya biológicamente sea su comportamiento agresivo, pero ¿qué pasa si en su hogar se ve que hay agresión, que hay peleas con sus padres, o si vive en un contexto violento, qué tal que vive en un barrio que sea peligroso, en ciudades peligrosas, por ejemplo, como Guayaquil? No podemos esperar que las personas que vivan en ese contexto sean las más tranquilas y tengan la mejor autoestima y traten a sus compañeros de la mejor forma posible. E incluso también, como decías tú, es una suma de los dos. ¿Eso qué significa? Que no necesariamente una persona, a pesar de haber tenido este componente biológico de agresividad, no necesariamente tiene por qué ser agresivo. Si uno nace o uno se ha criado o ha visto, tiene buenas influencias, ha crecido en un buen contexto donde hay resiliencia, donde existen conceptos de cariño, existe amor, existe comprensión hacia tus sentimientos, hacia tus pensamientos, donde existe un espacio donde uno se puede expresar correctamente, incluso aunque haya tenido ese componente biológico, no tiene por qué eso luego generar luego lo que es un comportamiento agresivo. Entonces, y igualmente al contrario, a pesar de que uno no haya nacido con ese componente biológico, luego si uno se cría dentro de ese contexto de violencia, que no solo tiene que ver con la familia, sino tiene que ver también con las relaciones sociales, con las redes sociales, luego esto también puede causar que se genere un comportamiento agresivo. Justamente, a veces el ambiente tiende a reforzar estas conductas, ¿no? Pero aquí yo creo que el punto bastante importante o que es relevante es la familia. Cómo la familia interviene y aunque ya hemos comentado que no vamos a profundizar en lo que es la crianza positiva o la parentalidad positiva, este es un punto de inflexión, ¿no? Porque al final muchas de las actitudes y las conductas que tenemos en nuestra cotidianidad vienen de nuestra casa, ¿no? Todo lo que vemos a veces lo aprendemos, lo replicamos y es por esto esta importancia de tener mucho cuidado con las cosas que hacemos dentro del hogar, de las personas con las que nos involucramos, porque es una realidad que existen buenas y malas influencias y que muchas veces estas situaciones tienden a reforzar o a eliminar ciertas conductas que podamos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Claro, bueno, también sí, obviamente la familia es un factor muy importante, pero también creo que no estamos hablando de la institución. Por ejemplo, yo trabajé, o bueno, dentro de mis prácticas estuve tratando estos temas de bullying. Los chicos saben qué es el bullying, saben cómo prevenirlo, o saben qué hacer en casos de bullying. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos trabajando en autoestima, en autocuidado, y luego vienen los profesores, las autoridades de ahí, y para controlar sus comportamientos, les gritan, les hacen comentarios pasivo-agresivos que les hacen sentir mal? O sea, nosotros trabajamos en eso, pero si la institución no forma parte de eso, no hacemos nada. Exacto. Muchas veces, como por ejemplo, empezamos hablando de la familia, pero también hay que tener en cuenta de que los estudiantes, los niños, los adolescentes, no solo forman parte de su sistema familiar, forman parte de un montón de otros sistemas. El sistema social con sus amigos, capaz del propio barrio, o incluso si practican algún deporte, eso es otro sistema. Dentro del colegio, eso es otro sistema. Sus compañeros son otro sistema. Su relación con sus profesores son otro sistema. Entonces, hay que tener en cuenta de que todo esto va a influenciar en un ser humano que todavía está generando procesos cognitivos superiores, que un ser humano que todavía no está completamente desarrollado. Entonces, todo esto va a influenciar y la persona, como decíamos antes por la teoría social cognitiva, uno va observando qué es lo que le funciona y qué es lo que no. Y muchas veces estos niños integran estos comportamientos agresivos y los forman parte de su comportamiento. Y ahí existe el problema. Tenemos que tener una congruencia entre lo que existe en el hogar y con lo que existe en nuestras relaciones sociales. Cuando hay una incongruencia, se genera un conflicto interno.
Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces en el hogar tenemos comportamientos agresivos y luego por fuera no existen esos comportamientos agresivos. El niño no sabe qué hacer. Hay una distorsión cognitiva ahí porque se siente raro porque ¿cómo me comporto? ¿Cómo me enseñaron en el hogar o cómo me enseñaron acá? Y lo mismo al revés. Si en el hogar tengo unas relaciones súper positivas, súper amorosas, súper de apoyo, y luego fuera tengo relaciones sociales agresivas, tengo relaciones sociales conflictivas, ¿dónde pongo la línea? ¿Qué es lo que debo adoptar? ¿Qué es lo que debo seguir? Entonces, es por eso muy importante que los niños se creen en contextos no solo familiares, sino también educativos, donde todas las personas, los profesores, como decías tú, como los compañeros, todos tengan una estructura cognitiva donde todos realmente sepan qué es lo positivo, qué son conceptos tan básicos como la resiliencia, como la inteligencia emocional, que realmente debemos enseñar desde muy pequeños, porque es muy importante para que luego se integren en la personalidad del individuo y que tengan un comportamiento más positivo hacia los demás, que sepan vivir en una sociedad más tranquila. Sí, como mencionaba Estefanía, es como que se profundiza, ¿no?, este círculo de violencia, y lo que sí hay que tener en cuenta es que para que se logre un cambio tienen que interferir todos los ambientes. Entonces, tanto el ambiente familiar como la institución, como el ambiente social, las personas con las que estamos en contacto directo, todo ese trabajo en conjunto es lo que ayuda y facilita, ¿no?, lo que es las relaciones sociales y la convivencia armónica y pacífica. Pero cuando uno de estos no hace un trabajo adecuado, cuando uno de estos tiene falencias, usualmente empiezan los conflictos, los problemas, y aquí es donde interviene el trabajo del Estado, porque el Estado muchas veces se lava las manos. Entonces el Estado piensa que no tiene que hacer nada, solo pone una que otra política, ¿no?, por ahí, no, es que tienen que cumplir, pero ¿se cumple realmente esa política? Exacto. No hay una forma de realmente asegurarnos de que se está regulando y que se está aplicando en estas políticas, estos programas, donde supuestamente tenemos programas de prevención, programas de promoción, pero ¿quién nos asegura, quién está revisando constantemente que estos programas, primero, se estén aplicando y segundo, estén dando resultados? No se da. Entonces, por eso queremos dar paso a algunas estadísticas sobre aquí en Ecuador sobre la violencia escolar. Existe una estadística de la Política Nacional de Convivencia Escolar en el 2021 que nos dice que cerca del 30% de estudiantes sufre acoso en los establecimientos educativos, siendo el acoso de tipo sexual y físico los de mayor reiteración, y seguidos del acoso de tipo psicológico. Ahí en la imagen podemos ver dos ciudades en las que se recogieron estas estadísticas, las cuales son Guayaquil y Quito, donde el 28% de los estudiantes en Guayaquil reportan haber sufrido acoso, y en Quito el 27% de los estudiantes reportan haber sufrido acoso. Bueno, a continuación vamos a dar paso a unas entrevistas que hemos hecho a niños y adolescentes con el fin de verle desde una perspectiva ya más desde su eje, ¿no? Muchas veces estamos como que las personas profesionales hablamos de este tema, bueno, las personas que conocen mucho más pues sabrán dar mucha información respecto a esto, e incluso nosotros que somos estudiantes conversar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Pero ¿qué pasa de las personas y los niños, niñas y adolescentes que realmente experimentan esto? Entonces le damos paso a unas entrevistas que hemos recopilado. ¿Qué es el bullying o violencia escolar para ti? El bullying o violencia escolar para mí es un maltrato, no solo físicamente, con golpes, sino verbalmente, con insultos. ¿Cómo crees que se siente alguien que es víctima de bullying? Se ha de sentir un poco mal yo creo porque si no sufre maltrato por golpes, sufrirá maltrato verbalmente y provocará una estabilidad baja. ¿Cómo podemos apoyar a alguien que está sufriendo bullying? Le podríamos apoyar a alguien que está recibiendo bullying con palabras bonitas, hacerle sentir bien, y poco a poco así se ha de recuperar pronto y es todo. ¿Qué podemos hacer para prevenir la violencia escolar? Pues para prevenir la violencia escolar, según mi opinión, podríamos
hacer que los niños aprendan a que el bullying o ese tipo de cosas no es bueno en la vida diaria y que y además de eso se debería tener un poco más de protección a los niños y una buena educación. ¿Qué harías si fueras testigo de una situación de violencia en la escuela? Yo he sido testigo en la vida real y pues según mis actos yo primero fuera con la profesora del compañero que está siendo bulleado, y si ya no hay cómo resolver a través de la profesora, con la profesora nos tuviéramos que ir a la dirección para que le den un citatorio al niño que está bulleando. Y eso es todo. Yo me llamo Brittany y eso es lo que yo pienso. Brittany, ¿qué entiendes como cuando te digo la palabra bullying? ¿Qué es lo que tú entiendes? Es que cuando mis compañeros le ponen apodo a otros niños, y también cuando le pegan. Y también es cuando le ponen apodos. A ver, Brittany, ¿cómo crees que se siente una persona cuando le hacen bullying? Se siente feo. Y también se pone a llorar. Se pone triste y también se pone a llorar. Brittany, ¿cómo crees que podemos apoyar a alguien que sufre de bullying? Abrazándole, diciéndole que así no es, y le siguen haciéndole que vaya a decir al profesor. A ver, Brittany, ¿qué crees que podemos hacer para prevenir la violencia escolar? Diciéndole que haciendo actividades para que todos los llevemos bien, y diciéndoles que el bullying es malo. A ver, Brittany, ¿qué harías tú si fueras testigo de una violencia escolar? Y yo le diría a mis compañeros que dejen de hacer bullying, y no me hace caso, le digo a profesor, a director o a profesor. Y no está director, le digo a cualquiera profesora. Significa bullying o violencia escolar. Significa que agreden a una persona o le ponen apodos como gordo, feo, desgreñado, etc. ¿Qué es el bullying o la violencia escolar? Bueno, para mí el bullying o violencia escolar es cuando una persona agrede a otra de manera física o verbal. ¿Cómo podemos apoyar a alguien que está pasando por bullying? Bueno, podríamos primero hablar con la persona y explicarle la situación o cómo podría solucionarlo, o hablar de lo que está pasando con un adulto o un maestro o sus padres. ¿Cómo creo que se sentiría alguien que está pasando por bullying? Pues realmente siento que se siente vulnerable hacia las personas o persona que le está agrediendo, ya que pues es bastante complicado debido a que muchas veces el bullying se da por personas mayores o personas con cierta capacidad física mayor a la otra. Entonces yo creería que esa persona se siente realmente débil o con miedo de no poder hacer nada para evitar que le agredan. De las cosas que más me gustaron de los videos es ver cómo los estudiantes tienen esta empatía por el otro. Cuando les preguntan qué es lo que tú harías si ves que un compañero está sufriendo bullying, está sufriendo violencia escolar, me encanta cómo dicen, le abrazaría, hablaría con él, le diría de lo que está mal, que lo que está sufriendo, le diría que le aconsejaría, que vaya a hablar con los profesores. Eso me gusta porque realmente se nota como estos niños, niñas realmente entienden cómo apoyar a una persona en este tipo de casos, y es muy importante también porque sabemos la importancia de tener apoyo cuando uno está sufriendo este tipo de situaciones.
Como señalas, Israel, creo que es bastante interesante poder ver desde la macro, ¿no? Desde el sujeto, desde los que experimentan esto constantemente y bueno, son parte de las situaciones que están pasando porque es una problemática que al final se conoce. Ya, entonces hoy día queremos presentarles un pequeño caso sobre una situación de violencia escolar y luego vamos a hacer un pequeño análisis sobre esto. Ok, voy a leer el caso, entonces todos vamos a ver de qué trata. Dice, en un plantel particular en Quito, un estudiante de 16 años sufrió una fractura de nariz en mayo del 2023. Previo a este incidente, el chico había sufrido varios episodios de violencia, tanto dentro como fuera del colegio. A pesar de las señales previas de abuso, la institución escolar no tomó medidas preventivas. La madre del estudiante advirtió repetidamente a las autoridades escolares sobre la situación de su hijo, pero no recibió la ayuda necesaria. Tras el ataque que resultó en la fractura de nariz, la madre tuvo que buscar ayuda por su cuenta, enfrentando obstáculos burocráticos y la falta de cooperación por parte del colegio. Finalmente, decidió sacar a su hijo del colegio, debido al ambiente de miedo y la falta de seguridad. La madre relata el sufrimiento de su hijo y su propia lucha como madre soltera para garantizar la seguridad y el bienestar de su hijo. Gran negligencia de la institución, Sí. ¿verdad? Es súper evidenciable ver cómo no hicieron nada por el joven que tenemos en este caso, incluso cuando ya hay algo físico, ¿no? Porque muchas veces ponen de pretexto, no, pero era solo una palabra, pero por eso no hay que hacer problema. O sea, siempre dejando de lado lo que es la violencia psicológica, pero ya hay violencia física, aquí ya hay pruebas de lo que está pasando. Y pero lamentablemente es algo que ocurre muchísimo. ocurre mucho, pero nadie hace nada. Y es aquí nuevamente donde ponemos el Estado, qué está haciendo, cómo se regulan los entes en las instituciones, el DS, los profesores, qué es lo que está sucediendo realmente aquí, ¿no? Y qué es lo que se hace para evitar o por lo menos disminuir, ¿no?, esta problemática. Cada vez yo le veo que va de mal en peor. Sí. Lamentablemente es muy común que existan este tipo de casos tanto de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, y muchas veces estos casos quedan o sin reportarse porque los niños, los estudiantes también tienen miedo muchas veces de hablar de ese tipo de cosas porque no saben cómo hablarlas, no saben cómo expresarlas, incluso a veces suelen tener amenazas, es decir, sufren, los estudiantes piensan que si van y lo reportan, luego también a sufrir consecuencias ellos mismos, y hay que educar a los estudiantes y decirles, no, es importante que ustedes comuniquen, que ustedes reporten este tipo de casos, porque tenemos que hacer algo al respecto. No podemos dejar estas problemáticas que sigan surgiendo y que sigan estando presentes aquí sin ser tratadas, porque tanto el agresor como la víctima necesitan ser tratados en todos los niveles para que puedan también tener procesos inclusivos dentro de la institución educativa. Claro, y más que nada tener presente que tenemos 10.723 denuncias por violencia sexual y un punto que creo que es muy importante y que estamos obviando es que no solo los niños o las niñas o los adolescentes están implicados en esto, también muchas veces ha pasado de autoridades, de la gente que debería cuidarles, que debería tener en cuenta sus derechos, es quien abusa de esto, ¿no? Se aprovecha de su vulnerabilidad para abusar de ellos, para hacerles sentir mal, para que oculten las cosas que les está pasando. Entonces, este punto es alarmante, como los adultos, como las personas que se supone que tienen un desarrollo cognitivo más grande, que ya tienen esa experiencia, ¿no? Se aprovechan de esta debilidad para hacer cosas que no son correctas. Exacto. Incluso tenemos el Plan Nacional de Escuelas Seguras en el 2022, que supuestamente el objetivo es coordinar la implementación de acciones de prevención al delito y violencia social para fortalecer la seguridad ciudadana en las instituciones educativas. Realmente, ¿cómo sabemos que está dando efecto estos planes? Porque hay muchos planes de seguridad nacional, hay muchos planes de instituciones educativas de prevención de violencia, promoción a buenas prácticas de salud, buenas prácticas de la educación para los profesores, pero ¿por qué no está dando resultados? ¿Por qué cada vez vemos que se incrementa la violencia escolar? ¿Por qué cada vez vemos mayores casos de bullying? ¿Por qué tenemos tantas situaciones diferentes, incluso ya no solo físicas, o físicas o psicológicas, que era lo más común antes? Vemos que la violencia sexual se ha incrementado muchísimo. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo para que, a pesar de que hay programas, a pesar de que hay planes, a pesar de que el gobierno en teoría sí se está interesando por esta problemática, pero no está surgiendo resultado? Quizá tenemos que hacer un análisis de estos programas, de estos planes que nos permitan evidenciar qué es lo que nos falta por abordar todavía dentro de esta problemática.
justo tener en cuenta esto de que las leyes hablan mucho, pero actúan muy poco. Entonces, como mencionas, ¿qué es lo que está pasando, no? Incluso en las entrevistas que vimos anteriormente, sabemos que ellos tienen un conocimiento, ¿no? De qué es el bullying, qué es lo que está mal hacer, qué es lo que podemos hacer, pero ¿por qué eso no se hace? Y un punto que creo que tenemos que tocar, los observadores. Sí. Porque siempre hablamos del agresor, hablamos de la víctima, pero nunca hablamos de los observadores. Y los observadores generan un gran problema y contribuyen a un gran porcentaje a esta problemática. Claro, porque está normalizado. Por ejemplo, nosotros vemos, o los chicos ven, que alguien está agrediéndose, y tal vez por miedo, por no meterse en problemas, incluso por recomendación de los padres que dicen, no, tú no te metas en problemas, no te estés metiendo ahí, y que cada quien se defienda como puede. Pero si no hacemos, o sea, si dejamos que estén ahí solo viendo y nadie hace nada, obviamente se va a seguir dando esto. Estamos hablando de un problema de educación más allá de la propia institución educativa, más allá de los propios valores familiares, sino también tiene que ver más con una cuestión cultural también, de cómo nuestra cultura muchas veces tenemos esta aplicación de no me voy a meter en problemas ajenos, cada quien con lo suyo. Entonces, también tendremos que ver cómo estas conductas, cómo estos comportamientos y cómo estas formas de ver el mundo también influencian a la problemática que vamos a hacer. Exactamente, tener en cuenta más que nada que la unión hace la fuerza. Si nosotros empezamos a trabajar por un cambio real, no por un cambio teórico de palabras, sino en serio una acción que vaya en pro de ayudar a la comunidad a avanzar, a generar un cambio, ¿no? Que sea positivo para todos, podremos ver esto evidenciado en las estadísticas, ya que esta nos contribuye qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Bueno, lastimosamente el tiempo se nos está acabando. Queremos darle las gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este día, por haber compartido con nosotros. Más que nada dar paso a la reflexión, porque los temas se tocan todos los días, ¿verdad? O sea, siempre estamos hablando de un montón de problemáticas, pero es que no es solo hablar, es de tener un poco más de responsabilidad al respecto, y esto de la crianza y la educación, que es un énfasis súper importante. Entonces, muchísimas gracias, compañeros. Fue un gusto compartir con ustedes en este día, igualmente. Público en general. Les deseamos una increíble mañana y suerte en los exámenes, que ya empezamos una nueva semana. Según los datos de la Política Nacional de Convivencia Escolar 2021, en Ecuador cerca del 30% de estudiantes sufre acoso en establecimientos educativos, siendo el acoso más prominente el acoso sexual, el físico, seguido del psicológico. Del 2014 al 2020 se reciben más de 10.000 denuncias de violencia sexual por el Sistema Nacional de Educación.